Que el Señor les bendiga en esta tarde. Estamos nuevamente desde el Templo Josué para poder llegar hasta la intimidad de su hogar o en su vehículo, su trabajo, donde se encuentre, y poder compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, esa palabra que da vida, que da esperanza, que da fe, y que nos llena de confianza cada día. Quiero compartir en esta tarde el ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Heraldos de Jesús es el tema que en esta tarde vamos a estar compartiendo. El mundo tiene muchas normas por las cuales mide la grandeza. Estas normas, incluyendo los logros intelectuales, los logros de liderazgo, pero en resumen, humanamente la grandeza únicamente se puede medir en dos categorías. Una de ellas es por la popularidad y la otra es por el logro humano. Pero independientemente de cómo nosotros podamos definir lo que es la grandeza, se quedan cortas si la vemos desde el punto de vista o desde la perspectiva de Dios. Si utilizamos cualquiera de las dos categorías ya mencionadas, Juan el Bautista no sería considerado grande. No nació en una familia rica ni poderosa. Era de una familia sacerdotal de Leví, pero en ese tiempo en Israel habían muchísimos levitas. Tanto que la familia de Zacarías y de Elizabeth no tenían ningún estatus social especial, a pesar de ser descendientes de los sacerdotes de Leví. Pero en Lucas capítulo 1, versículo 15, la palabra de Dios dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Pero no será eso lo que lo hará grande, sino que será grande delante de Dios porque será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aún no había nacido Juan cuando Dios ya lo había escogido y tenía un propósito con él. Y cuando Juan era adolescente, él tomó la decisión de dejar la comodidad de su hogar, la comodidad de dejar la sociedad civilizada, y se fue al desierto de Judea y se convirtió en un predicador ermitaño y sin hogar.
Mateo capítulo 3, versículo 4 dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero en sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Ni su linaje, ni su conducta social, que parecía tan contraria a lo normal, ni su forma de alimentarse, ni su apariencia extraña, indicaban que Juan podría ser considerado como grande. Al contrario, podría ser considerado como alguien raro, como alguien que era un fenómeno, pero en ningún momento como alguien grande. No tenía una educación formal, ya que vivía totalmente aislado de la sociedad, vivía en el desierto. Aunque venía del linaje sacerdotal, no estaba relacionado con ningún sacerdocio, no estaba vinculado ni a la riqueza ni a la realeza. No influyó en ningún movimiento social, ni político, ni religioso permanente. Y aparte de eso, el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio realmente corto. Nada en su vida encajaba en el modelo asociado con la grandeza. Absolutamente nada. Pero Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 11:11. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Déjame decirte que Juan el Bautista fue mayor que cualquier santo en el Antiguo Testamento. Fue mayor que Enoc, que caminó con Dios. Fue mayor que Abraham, el padre de la fe. Fue mayor que Moisés, el que libertó al pueblo escogido de Dios. Fue mayor que Sansón, fue mayor que el rey David, que cualquiera de los profetas. Fue mayor que quienes se enumeran en Hebreos 11 como los héroes monumentales de la fe. Por eso fue un heraldo escogido con el privilegio de ser el heraldo de Jesús. Pero ¿cómo nosotros podemos ser un heraldo de Jesús en estos tiempos? ¿Cómo podemos llegar a ser nosotros un heraldo del Rey de Reyes y Señor de Señores? Bueno, pues haciendo lo que Juan el Bautista hizo. No nos vamos a ir al desierto y dejar la comodidad, pero sí podemos dejar la comodidad en la cual estamos sumergidos en la actualidad como cristianos. Siempre que Dios te va a poner a servir en un ministerio, te va a usar, te llevará primero al desierto para prepararte. No puede ser de otra manera. La comodidad no es un buen aliado para ser un buen servidor del Señor. La comodidad no ayuda en nada para ser un buen mensajero del Evangelio del Señor Jesucristo. Al contrario, la comodidad es lo que Satanás utiliza para hacer un trabajo mediocre al Señor. La comodidad es lo que Satanás utiliza para hacer un servicio deficiente al Señor.
para alejarte de Dios. La comodidad es la que te aleja de Dios. Y peor aún, para predicar el evangelio. La comodidad llega a tal punto que hay cristianos que comienzan a tolerar el pecado en sus vidas para sentirse cómodos. Jesús vivió gran parte de su vida en el anonimato mientras se preparaba, mientras María y José lo criaban. Y Juan el Bautista también vivió gran parte de su vida en el anonimato en el desierto de Judea. Antes de que la palabra del Señor llegara sobre él para iniciar su ministerio profético, como lo dice Lucas 3:2. Cuando Dios nos lleva al desierto, siempre es un proceso largo. Para algunos es medio largo. Es un proceso de enfermedad, es un proceso de un fracaso económico, es un proceso de un problema matrimonial, de un problema familiar, un problema judicial, o como en el día de hoy, en la pandemia. Es un proceso, todo es un proceso. Nos encontramos en el anonimato cuando estamos en ese desierto y estamos pasando momentos duros y difíciles. Estamos en el anonimato donde solamente eres tú y el Señor. Ahí no hay amigos. Muchas veces no hay familia. No hay nada, solamente eres tú y Dios. Y es ahí donde Dios está tratando con cada uno de nosotros y nos está preparando. Oseas capítulo 2 versículo 14 dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. No es cierto que solo cuando estamos en un momento de tribulación, de angustia, en ese desierto, en esa soledad, donde no encontramos salida a nuestro problema, a nuestra dificultad, no encontramos sanidad a nuestra enfermedad, no es allí donde escuchamos la voz de Dios. Marcos capítulo 1 versículo 4 dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Mientras estamos en el desierto, nos estamos capacitando, nos estamos preparando. Es cierto que pasamos momentos difíciles, pero no por eso vamos a dejar de buscar al Señor. No por eso vamos a dejar de servir a nuestro Señor. Juan era un contraste en todos los aspectos, desde su prolongado aislamiento a su abrupta aparición pública, desde su áspera vida en el desierto a su dramático ministerio de predicación y bautismo. Así como su entrenamiento y su ministerio se produjeron en el desierto, de la misma manera cuando nosotros estamos en un desierto, es ahí donde queremos servir al Señor. Prometemos servir al Señor y muchas veces cuando el Señor ya nos ha sacado del desierto, se nos olvidó que le prometimos que le íbamos a servir. Y muchas veces cuando el Señor se ha glorificado con un trabajo,
con la respuesta a nuestro problema. Cuando el Señor nos ha sanado de una cirugía, de un cáncer, de una enfermedad, nos olvidamos que le prometimos al Señor. Pero mientras estábamos en el desierto, le prometimos de todo al Señor. Y ahí te acuerdas que tienes talentos para servir al Señor. Talentos que el Señor ya te había dado porque te escogió desde el vientre de su madre. Para Juan, el desierto fue su lugar de entrenamiento y de su ministerio. Ese podría parecer un lugar extraño para que el precursor del Mesías estableciera sus oficinas, pero encajaban perfectamente en el plan de Dios. No importa en qué desierto haya sido tu preparación. Ni tampoco cómo iniciaste el ministerio. Lo que importa es que encaje en el plan perfecto de Dios. Juan no fue enviado a la corte real del mundo antiguo para anunciar la llegada del Rey al universo. De una familia del anonimato, con un extraño estilo de vida, estableció su ministerio de la nada. Y hay muchos que dicen, no, es que para servir en un ministerio yo tengo que tener X y X cosas. No, es que para servir en un ministerio yo tengo que saber hablar, yo tengo que tener conocimiento, yo tengo que saber cantar, yo tengo que saber orar. De la nada se levantó el ministerio de Juan el Bautista. Pero todo esto tenía un gran propósito, tenía un enfoque radical con la intención de despertar a la gente del sueño espiritual y llamarles a salir del legalismo y de sus prácticas religiosas. Lo mismo que anunciaba Juan, debemos de anunciar nosotros. El mensaje de Juan era asombroso, así como su aspecto físico. Él afirmaba ser el verdadero mensajero de Dios. Pero no lo anunciaba de una forma como lo hacían los fariseos y los saduceos. Con buenas maneras, con buenas palabras, con buenas técnicas, acomodados, tranquilitos, muy adornaditas las palabras que les decían los fariseos y los saduceos. Juan no llamaba a otros a vivir como él vivía en el desierto, ni a vestir como él vestía, sino que Juan lo llamaba a alejarse de los hipócritas vestidos de la liturgia que dirigían a las personas al infierno. Actualmente tú y yo somos responsables de dar un mensaje asombroso. No por cómo puedas hablar, no como tú vistas, no como tú vives. Un mensaje asombroso de la palabra de Dios. Podemos darlo en este tiempo porque la palabra de Dios es eterna, es inmutable, no cambia. La palabra de Dios es la misma del tiempo de Juan el Bautista, de hace 1000 años, de hace 500 años, de ahora y por la eternidad. La palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, que
que es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. La palabra de Dios es esa espada que limpia al ser humano de todo pecado, de todo ritualismo, de toda religiosidad. Pero hoy hay muchos predicadores muy bien vestidos. Con muy buen lenguaje. Con muy buena apariencia. Que viven en buenas condiciones. Incluso hay muchos llamados profetas. Aunque nosotros sabemos que el último profeta fue Juan el Bautista del que estamos hablando. Así lo dice la Escritura. Tienen valor de llamarse profeta. Ni en broma me gusta a mí. Ni en broma. Ni profeta ni apóstol. No se puede bromear con la santidad de la palabra de Dios, de esos hombres. Hay muchos falsos profetas y muchos falsos apóstoles que son como los fariseos y los saduceos, con buenas y bonitas formas de hablar que acomodan la palabra de Dios, consintiendo el pecado en los hombres y mujeres. Que alegran el oído del pecador dentro de las congregaciones. Estos falsos profetas y falsos apóstoles dicen que no importa cómo te sientas, no importa lo que tú hagas, no importa que te congregues una vez a los 8 días, a los 15 días, no importa que desprecies los privilegios del Señor, no importa que no le sirvas, agradando tu oído, como los saduceos y fariseos, conduciéndote al infierno. Estos falsos apóstoles y profetas te dicen, con que ofrende y diezme es suficiente. Con que vaya a la iglesia de vez en cuando. Y si puede hacer un pequeño servicio, hágalo. Acomodándose. También debemos de saber que hay muchas alabanzas y muchos ministerios de alabanza que cantan canciones porque no se les puede llevar alabanzas, que están conduciendo a la comodidad. Por eso es que se debe de pedir el discernimiento del Espíritu Santo para dar los privilegios de los que se van a parar en este lugar y de los que van a cantar al Señor. Juan fue elegido para el incomparable privilegio de ser el heraldo del Mesías, preparando los corazones de los judíos para la venida de su tan ansiado rey. En el Antiguo Oriente, la llegada de un monarca normalmente estaba precedida por la aparición de un heraldo que anunciaba la inminente llegada del rey y hacía todos los preparativos para su instancia. Pero junto al heraldo se enviaba una delegación de siervos a la cabeza de la corona real para quitar cualquier obstáculo en el camino y asegurarse de que estuviera en buenas condiciones para viajar. Y déjame decirte, amado hermano, líder, diácono, miembro de cualquier iglesia,
que tú y yo somos esos siervos para preparar el camino. Tú y yo somos esos siervos que estamos junto al pastor preparando el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan tenía poquitos discípulos y hoy en las congregaciones hay poquitos servidores, servidores de corazón, servidores fieles, servidores dispuestos a agradar al Señor. Pero Juan no trabajó solamente para un rey humano, fue el precursor del Rey de Reyes. Como tal, no quitó los escombros de los caminos físicos, literalmente él no iba quitando árboles, piedras, no, sino que Juan, a través de su predicación respaldada por el Espíritu Santo sobre arrepentimiento y fe, intentó quitar los obstáculos de la incredulidad en los corazones de los hombres y de las mujeres pecadoras. A causa de la modernización, del avance de la tecnología y el cumplimiento de la palabra de Dios, que el mal iba a aumentar en los últimos tiempos, tenemos una tarea titánica como Juan de quitar esos obstáculos con el mensaje de arrepentimiento, con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, con nuestro servicio al Señor, con nuestro testimonio. Quitar esos obstáculos de incredulidad de los hombres y mujeres pecadoras y pecadores, de adulterio, de fornicación, de lascivia, de avaricia, de idolatría. Mateo 3:2 dice, el mensaje de Juan era simple: arrepiéntanse. Esto simplemente significa cambiar de pensamiento, cambiar de actitud, de voluntad, y engloba la idea de dar la vuelta y caminar en la dirección opuesta. Y es ahí cuando nosotros comenzamos a ser raros como Juan en el desierto, cuando vamos en contra, cuando ya no vamos en el mismo camino del mundo, cuando nuestro pensamiento se va renovando con la palabra de Dios. Comenzamos a ser aburridos, extraños, antisociales, porque ya no vamos en la misma dirección del mundo. El arrepentimiento conlleva dolor por el pecado y va más allá de eso, produce un cambio de pensamiento y el deseo de una vida diferente, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovando nuestro pensamiento con la palabra de Dios, renovando nuestro entendimiento, transformándonos por medio de la palabra de Dios. El mensaje de Juan impactó al pueblo judío. Ellos suponían que ya estaban incluidos por pertenecer a la nación escogida de Dios. Y se sentían seguros de tener un lugar en el reino celestial. De tal forma que para ellos el arrepentimiento no era algo necesario. Ellos creían que era para sus vecinos, los gentiles, que ellos eran los que necesitaban el arrepentimiento. Como muchos cristianos hoy en día, que por pertenecer a una iglesia, que por estar en un ministerio, por desempeñar un privilegio, piensan que ya son 100% santos y no tienen nada de qué arrepentirse. Y comienzan solo a ver los pecados de los incrédulos, los pecados que están afuera, incluso los pecados de los mismos hermanos dentro de la congregación, y ellos se sienten santos, al igual que los judíos.
Juan confrontó esa falsa idea con toda claridad, declarando con valentía Mateo 3:9, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Para los israelitas que se consideraban justos y que escuchaban lo que Juan decía, la idea estaba clara. Estaban en la misma condición que los gentiles. Necesitaban arrepentimiento. Estaban espiritualmente muertos. Y así hay muchos cristianos dentro de las congregaciones. Espiritualmente muertos como piedras. Que necesitan arrepentirse. Por eso es que es dentro de la iglesia, es dentro de la congregación, es a los pastores, a los diáconos, a los líderes, a los hermanos que se les debe predicar el arrepentimiento, porque hay muchos que pueden estar como los judíos creyéndose muy santos, creyéndose muy justos, pero todavía necesitan arrepentirse. El mandato de Juan era urgente. La venida del rey era eminente. Y a pesar de su religión, los corazones de las personas estaban duros y fríos. Por eso Juan los confrontó con feroz pasión y con una franqueza sin reparo. Quiero ir concluyendo en esta tarde. Juan desafió a la gente a apartarse del ritualismo. ¿Cuál ritualismo? Llegamos a la iglesia, llegamos al culto, nos sentamos, cantamos sin devoción, sin adoración, cantamos sin reverencia, ofrendamos y diezmamos por compromiso, no lo hacemos por amor. Escuchamos el mensaje y salimos sin aprender nada. Absolutamente nada, porque tu conducta y tu forma de vivir y tu forma de actuar lo reflejan diariamente. Los desafió a apartarse de la superficialidad. Existen muchos cristianos superficiales hoy en día, con muchas cirugías espirituales como las cirugías plásticas. Las cirugías plásticas tapan los defectos del cuerpo y las cirugías espirituales tapan los pecados de los cristianos. Resentimiento, orgullo, vanidad, arrogancia, prepotencia, amargura, tapados con una cirugía espiritual. Juan los desafió a dejar la hipocresía de sus ceremonias externas, de sus tradiciones y de sus leyes. Le llamó a alejarse de la clase religiosa e irse al desierto. Y sabes, a veces no eres tú el que busca el desierto, es el Señor el que te somete en el desierto, porque había muchas cosas de las cuales tenías que arrepentirte. Juan los desafió a irse a un lugar donde no hubieran ido por su propia voluntad ni por su propia cuenta. ¿A quién le gusta ir tener una enfermedad? ¿A quién le gusta estar en una quiebra económica? ¿A quién le gusta estar en un problema familiar? ¿A quién le gusta estar en un problema con las leyes? A nadie. Nadie va a buscar ese lugar. Y Juan los llamó a irse al desierto, a un lugar donde ellos no iban a escoger. Pero todo aquel que toma en cuenta seriamente lo que es el arrepentimiento, el Señor comienza a tratar contigo. Si estás en ese desierto, aguanta, Dios te está preparando.
Debemos de ser heraldos de nuestro Señor Jesucristo, como lo fue Juan. Anunciar el mensaje de salvación, de arrepentimiento, porque la venida del Rey de Reyes por segunda vez es inminente y está cerca. Si es necesario que en este momento nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestra indiferencia, de nuestra desobediencia. Hay muchos cristianos que porque tienen 30, 40, 25, 10, 15 años, piensan que ya no tienen que servir al Señor, que ya no tienen que arrepentirse, que ya no tienen que buscarle, que ya no tienen que tener devoción, que ya no tienen que orar. Cómodos, acomodados. Señor te llevará a un desierto porque te ama. Pero antes de que te lleve al desierto, es mejor que te arrepientas en esta hora. Con lo que más predicamos. Ocupando un lugar ministerial dentro de la congregación, pero es necesario que te arrepientas porque te habías acomodado. Repite conmigo esta oración y si quieres tú entregarle tu vida al Señor Jesús y ser un heraldo de Él para estar preparado para la segunda venida, solamente repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Borra mis rebeliones y mis iniquidades. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oramos un momento en esta tarde y le decimos al Señor: amado Dios y Padre Celestial, quiero pedirte perdón en esta hora por mi negligencia, por mi falta de compromiso, por mi acomodamiento, Señor. Perdona todas mis faltas delante de ti y ayúdame a tener un corazón lleno de pasión por ti. Ayúdame a tener un corazón lleno de devoción hacia tu presencia. Te pido perdón, Señor, por todas mis faltas y lléname de tu poder, lléname de tu gracia, lléname de tu amor y ayúdame a tener un entendimiento suficiente para discernir por medio del Espíritu Santo lo que tú quieres de mí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús en esta hora, clamamos para que sea el Espíritu Santo tocando de nuestra ciudad, sobre la congregación, sobre Iglesia Josué.
Abre los cielos esta tarde y llena del poder de tu palabra, del poder de tu espíritu, del poder de salvación. Obra milagros extraordinarios en esta hora, Padre Celestial. Llena de vida, Señor, llena de ánimo, llena de fortaleza, llena de sanidad, Señor, tus hijos. En el nombre de Jesucristo, bendiga sus trabajos. El día de mañana, Señor, nuestro país abrirá la economía, abrirá el transporte, abrirá, Señor, las oficinas y los negocios. País, nuestra ciudad, nuestro hogar, la colonia, la iglesia. Cubre con tu sangre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que un vallado de ángeles, Padre, acampen alrededor de todo hogar.